por favor, antes de continuar. Dice Benny. ¿Qué es lo que sucede cuando tomamos muestras o datos de un dispositivo cualquiera sin tomar en cuenta los efectos externos en la misma adquisición de datos, ¿no? En la misma recolección de los datos? Entonces, podemos hacer captura. Lo que vamos a ver también es el efecto del ruido blanco o ruido blanco, que son definidos como efectos aleatorios que nosotros no podemos eliminar, pero sí posterior a la toma de datos, ¿no? Podemos atenuar los mismos. El espectro de frecuencias, vamos a ver conceptos de filtros y algunos filtros denominados filtros digitales, conocidos como filtros FIR, IR. Son conocidos como de respuesta finita y otros respuesta infinita. Vamos a ver algún ejemplo y vamos a hacer una práctica para verificar cómo se puede utilizar estos filtros. De hecho, hay una gran gama de estos filtros, dependiendo de la aplicación que se tenga. Por ello mismo, es interesante poder trabajar con ellos. Ya tiene nuestra herramienta del MATLAB un cúmulo de toolbox o programas que pueden hacer este filtro por nosotros, ¿no? No, antes se tenía que hacer en forma manual y por ello también se tardaba un poco de tiempo. Veamos. Normalmente cuando nosotros queremos adquirir datos en un proceso denominado muestreo, la señal original eh, de hecho, es cambiada, no es la señal original en sí, ¿no? Recuerden que por el mismo proceso de muestreo se duplican o se multiplican los aspectos de frecuencias en el rango de omega, todo el dominio de omega. Pero muy aparte de eso, por solamente introducir un elemento externo al proceso, variable, en este caso el sensor, dispositivo que puede estar acoplado al proceso, puede modificar estos valores y al tomar los datos no pueden ser precisamente ellos o los correctos, ¿no? Entonces, ahí vemos en la gráfica cómo había una señal original, un pulso cuadrado, pero el ruido inmerso en él, o sea, el ruido que se adiciona, se acopla en él, puede provocar una señal diferente, ¿no? Eso significa que las lecturas o la colección de datos pueden provocarnos otros valores, no los reales, ¿no? Además de las interferencias por inserción de elementos de procesos externos al proceso, como decimos, ¿no? Se define como ruido blanco, en este caso ruido y ruido blanco. El ruido es todo aquello que nosotros podemos o en algún momento detectar y tal vez hasta eliminar, pero el ruido blanco no es así. El ruido blanco es una señal aleatoria, como dice, es un proceso estocástico que por naturaleza siempre va a existir. De hecho, sus valores de la señal son de dos tipos diferentes, ¿no? No van correlación estadística, eso significa que no van a poder definir o pronosticar cuánto va a ser o cuál su naturaleza, ¿no? Ese es el denominado ruido blanco, siempre va a existir. En alguna ocasión ustedes pueden detectarlo a simple vista, es cuando sintonizan un canal que no está emitiendo en realidad, ¿no? Por ejemplo, el canal 20, ¿cómo es? Un canal de televisión como el canal 3 por así decirlo. Pueden ver, es solo para como esta imagen, las chispas, ¿no? Que es en realidad el ruido. Existe la frecuencia, está en nuestro ambiente, hay una frecuencia que le pertenece a ese canal, pero es solamente el ambiente, y eso es lo que recepciona una antena, ¿no? Es como un sensor nuestra antena, y lo multiplica, lo adapta, lo multiplica y lo presenta en la pantalla. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como ruido. En el sonido es lo mismo. En alguna ocasión está el ruido, algunos tipos de ruido,
pueden provocar interferencias o daños en una señal, como vemos en esta imagen. Existen ruidos de fondo generados en ambientes y ausencias de fuentes de ruido externa. Ruidos estacionarios son aquellos que vamos a ver que siempre existen, siempre se mantienen una vez que ha aparecido el fenómeno que nosotros deseamos medir. El ruido estructural, en este caso, es del mismo dispositivo, del mismo sistema, el cual puede provocar este error, la estática o, por ejemplo, las vibraciones mecánicas en una estación, cual sea. Ese es un ruido del mismo sistema, de toda la construcción mecánica física que puede existir en el sistema. El ruido impulsivo fluctuante es un ruido fluctuante. Esto se refiere a que es como un rayo, ¿no? Cae un rayo tempestivamente, provoca en la línea de energía o en las líneas de transmisión, en cualquier momento, un cambio intempestivo de la señal, y solamente dura un tiempo, ¿no? A eso diferentes tipos, ¿no? Y a eso definimos como diferentes tipos de fuentes de ruido, ¿no? Para poder tratar esos ruidos, lo que hacemos es tratar de encontrar su característica en la frecuencia, ¿no? Y por ello los podemos representar en lo denominado espectro de frecuencias. Toda señal puede ser representada en un espectro de frecuencias como la suma de todas estas para provocar la señal original. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión tenemos una señal, digamos, un pulso cuadrado. Este pulso cuadrado puede ser una suma de diferentes señales oscilantes bajo una frecuencia o un armónico. Cada una de ellas sumadas me puede dar un pulso cuadrado. Cada uno de estos armónicos, como vemos ahí, como una gradita, van a ubicarse en diferentes frecuencias. En omega, en 2 omega, 3 omega, 4 omega, 5 y así, ¿no? Entonces, en las gráficas a color vemos la señal original. Estas señales tienen diferentes frecuencias dentro. Su representación en el espectro de frecuencias está en color verde. Así como es esta señal, pueden existir distintas frecuencias. Imagínense que esto es ruido, entonces tienen infinitas frecuencias. Normalmente las de alta frecuencia van a ser de muy baja potencia y por eso su amplitud es cada vez más pequeña. Las de baja frecuencia suelen ser de mayor potencia, de mayor magnitud, como se ve ahí, ¿no? Normalmente, no es seguramente. Mientras, por ejemplo, si hablamos de ruido, la magnitud se mantiene constante, no es variante, hablando del ruido, pues su espectro de frecuencias es uniforme, se mantiene el espacio, no podemos decir, entonces, su magnitud realmente va a ser estable en casi todo el rango de frecuencias. Esto siempre va a existir. Aquí vemos dos tipos de espectros, uno uniforme, ¿no? Que paulatinamente está en magnitud, está creciendo, y otro decayendo, pero en magnitud se mantiene estable. Eso es dependiendo de la magnitud de las frecuencias. Si hemos de hablar ahora de la eliminación de estas frecuencias, que son el ruido, señales que nosotros no deseamos que aparezca, debemos determinar qué frecuencias son las que nosotros por naturaleza suponemos que van a ser parte de la señal y que otras no. Entonces, vamos a analizar. Imagínense que tenemos en la primera gráfica el espectro de frecuencias de una señal. Vean que en un rango desde 0 a 1800 Hz de frecuencia, existen tres frecuencias fundamentales, tres frecuencias que por lo general va a existir en nuestra señal, ¿no? Si nosotros analizamos eso. Pero todo el espectro dice que tiene más frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Definimos un ancho de banda. Un ancho de banda, el cual va a delimitar qué frecuencias vamos a mantener, qué frecuencias vamos a mantener
y las otras las vamos a atenuar. Este simbolito de menos 3 dB, si han llevado un poquito de electrónica, sabemos que es la atenuación donde el rango de potencias baja por demás del 50%, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede decir que la señal, si yo voy a multiplicar por esta amplitud, voy a hacer que decaiga más del 50% y por lo tanto podríamos decir que se ha atenuado. Si es menos del 50%, con su potencia, podríamos decir que en realidad la señal se ha mantenido. Y si es cero, en realidad 0 decibeles, la potencia es la misma, ¿no? Entonces, agarrando esto y colocándolo, sobreponiéndolo uno entre otros, como una multiplicación entre ambos, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Recordando que eso implica en sentido inverso la convolución en el dominio del tiempo, ¿de acuerdo? Se está colocando y se va a eliminar todas las frecuencias que están por encima de este ancho de banda. Por eso esa ventana es un filtro que elimina todas las demás. Y así se quedaría, ¿no? Entonces, la importancia es, en este caso, tratar de definir qué frecuencia va a ser la que vamos a dejar pasar y cómo hacer para que se elimine ese rango de frecuencias que no necesitamos mediante un filtro. Esto se lo conoce como un filtro pasa banda. Existen pasa bajos, existen pasa altos, ¿no? Pasa bajos son aquellos que más o menos de esta línea vertical, ¿no? La frecuencia central para la derecha. Son las frecuencias bajas pasa, las frecuencias altas se eliminan. Pasa banda es esta, ¿no? Tiene un ancho de banda, una frecuencia central, frecuencia de corte superior, frecuencia de corte inferior. Y pasa altos donde tiene una frecuencia de corte y solo deja pasar frecuencias altas y no son frecuencias bajas. Hay otro que se denomina rechaza banda, que es el inverso, ¿no? Es una curva en forma de una U, ¿sí, no? Entonces elimina más que todo un conjunto de frecuencias y deja pasar todo lo demás del espectro de frecuencia, ¿no? Se lo conoce como rechaza banda. Ahora bien, en filtros digitales se identifican dos tipos de filtro, ¿no? Un filtro que se los denomina FIR y los filtros IR. Los filtros FIR son aquellos cuya función de transferencia o su respuesta impulsional va atenuándose, ¿no?, en el tiempo, es delimitado. Mientras los IR no son delimitados, son aquellos que se repiten constante y infinitamente. La función principal en el dominio del tiempo, ya que es un sistemita que va a provocar este filtro, tiene esta característica. Un numerador, un polinomio de z, y un denominador, un polinomio de z también. Pero en un grado 1 más, ahí está, ¿no? En elementos. Ahora bien, los filtros IR en su denominación de secuencias tiene esta característica, esta forma. Mientras los filtros IR, ¿no?, tienen la misma, solamente que están adicionados un término extra más. Vean que es debido al denominador de esta característica. ¿Listo? Vean que tienen de esta forma. Y son en realidad una extensión de los filtros FIR. Pueden investigar, no es parte de la asignatura que ustedes aprendan a manejar o desarrollar filtros digitales, pero sí por lo menos la utilización de los mismos, viendo su beneficio. Si les interesa analizar un poco más, cualquier texto o libro de tratamiento o procesamiento digital de señales les va a ayudar, ¿no? Pero por el momento, lo más interesante de esto es poder mostrar cómo funcionan, ¿no?, los filtros, cuál es su diagrama de bloques. Si nosotros analizamos, la respuesta Y es una sumatoria, entonces suma de los H sub K, que son ganancias. Estos coeficientes son los que nos interesan calcular como una serie de Fourier, ¿no?, los coeficientes a sub n, en este caso los coeficientes de esta serie,
Y estas son las señales de la entrada, retrasadas a veces, ¿no? K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, y cada uno de estos es un retardo de un tiempo. Entonces es la suma. Si ven, así de sencillo se puede conformar un filtro de un determinado orden, donde M es, en este caso con M igual a 4, nos determina el orden de ese filtro. Ojo, de los filtros IR es muy similar, solamente su conformación es casi en paralelo. Tienen ciertas utilidades, pero por el momento solamente vamos a ver los filtros de este tipo. Entre ellos se han desarrollado algunos filtros como el Butterworth, Chebyshev, Inverso Chebyshev y otros más, que lo que hacen determinar un orden del polinomio y en base a una frecuencia de corte que nosotros deseemos, determinar esos coeficientes, ¿no? Coeficientes H. Nosotros necesitamos generar este espectro de frecuencias, esta forma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos el orden, que va a ser cuán rápido va a decaer, ¿no? Y la frecuencia de corte, en este caso, este punto, si fuese un pasabajo, si fuese un pasabanda, entonces el ancho de banda, la frecuencia central. Y también depende de nuestro requerimiento. Pero, por ejemplo, tenemos ese tipo de filtros. Vamos a utilizar este en esencia, ¿no? Las funciones que nos pueden cooperar, ayudar es en MATLAB, para Chebyshev de primer orden, Chebyshev orden, el Butterworth, también dependiendo de la frecuencia, el número de muestras, el ancho de banda, ¿no? Podemos determinar los coeficientes del numerador y denominador de nuestra función de transferencia, que va a ser en realidad nuestro filtro. Al convolucionar, de hecho, en omega multiplicarse, ya puedo lograr filtrar la señal, ¿no? Hay otros aquí, ¿no? El FIR de diferentes tipos. FIR 1 y el FIR 2. Pueden buscar información de ello, ¿no? Aquí hay de la misma característica y en algunos, para ciertas aplicaciones, mejor respuesta, ¿no? Otras funciones que nos ayudan son las respuestas. En realidad, si nosotros tuviéramos ya la función de transferencia, podríamos encontrar su respuesta en la frecuencia, ¿no? Aplicando el comando FIR. O sea, si tenemos la señal, ya nuestro polinomio, numerador, denominador, podemos aplicar esta función y ya tenemos la señal filtrada. Entonces, esta es, para nuestro caso, nuestra última tarea, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplito, digamos, que quisiera que ustedes vayan desarrollando. Lo voy a hacer con ustedes de cero, pero veamos, algunas cosas son interesantes. En un filtro pasa abajo tenemos un ancho de banda, ¿no? En una banda de transición donde puede pasar, pero va a depender de la caída, los 3 dB, y hasta cero, y la banda de rechazo total, ¿no? Desde ahí para arriba. Entonces, lo que nos va a interesar para nosotros tal vez es el ancho de banda que vamos a necesitar y también la frecuencia de paso. ¿Listo? En sí, el concepto simplemente es tratar de eliminar el ruido sostenido por una recolección de datos por medio de todo tipo de filtros, ¿no? Todo tipo de ruidos, de las estructuras, del ambiente, el mismo ruido blanco, tratar de eliminar lo mejor posible, ¿no? Entonces, tomen esa idea, básicamente, ¿no? En principio, solamente esa idea. Voy a detener esta presentación y nos vamos a ir a ver en el MATLAB. ¿Se ve la pantalla? Por favor, me confirman. Sí, el MATLAB. Ya. Lo que vamos a hacer
En principio, simplemente va a ser es generarnos una señal, ¿no? Veamos, vamos a hacer de aquí. Pues, preprocesamiento. Procesamiento. De nuevo. O si no, señal con ruido. Sí. Vamos a generar una señal con ruido. Entonces, para definir una señal con ruido, nos crearemos una señal con ciertas características. Vamos a suponer que va a ser una señal del tipo senoidal, ¿no? Se está utilizando una señal senoidal solamente del hecho, por si acaso, solamente por el hecho de que nos va a ubicar una frecuencia base, fija, ¿no? Pongámosle una frecuencia F. ¿De cuánto va a ser su frecuencia? Suponiendo, como hemos dicho, de nuestra tarjeta no va a manejar grandes frecuencias. Suponemos una frecuencia de 10 Hz. ¿Listo? Para ser de 10 Hz, ¿cuánto será su frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo, F sub S o Fs. Si la frecuencia es 10 veces más, sería 100. Pero para evitar cualquier problema, le vamos a poner una frecuencia de 1000, ¿de acuerdo? 1 kHz. Sería una frecuencia de muestreo de 1 kHz. Por lo tanto, el periodo de muestreo, ¿cuánto tendría que ser? 1 sobre la frecuencia de muestreo. Eso va a ser 0.001, ¿no? Ahora nos crearemos la señal. La señal va a ser de esta forma, digamos, una señal con ruido. Una señal con ruido es, primeramente, solamente la señal, digamos. Solamente la señal va a ser, vamos a suponer que tiene una amplitud de 1.5, 1.2 veces una señal del tipo senoidal, sí, ¿no? De 2 por pi por una frecuencia por un tiempo. Necesitamos definir este tiempo. Vamos a ponerle un tiempo t sub, t sub a, vamos a llamarle así, t sub a, esto, esto para que sea nuestro tiempo en el cual se ha hecho la adquisición de datos. T sub a debe correr desde 0 con incrementos de tiempo de muestreo hasta el tiempo final en el cual se ha muestrado. En este caso, vamos a suponer que es 2pi, ¿no? O sea, todo un ciclo. O por lo menos si no, suponíamos esa frecuencia, ¿no? Entonces va a ser 10 frecuencias en 2pi o en un periodo. Eso es lo que nosotros vamos a definir, ¿no? 2 por pi, podemos definir el tiempo hasta 10 segundos, 2 segundos. Esto solamente por simplificar, punto y coma es eso, ¿no? Ya tendríamos esta señal. Hasta aquí solamente la vamos a graficar, ¿de acuerdo? Vamos a suponer plot de TA, y. Y un grid. Bueno, ya es, el nombre es ejemplo procesamiento, aquí está. Y nos tiene que graficar. ¿Se ve la señal? Es una señal senoidal. Vamos a tratar de ver un poco más grande. Si ustedes notan, es una señal senoidal, suave, muy pequeña, ¿no? Por debido al periodo de muestreo está muy bien definida.
¿Me confirman si se puede ver la señal senoidal? Suele ver, no observarse. Sí, sí. Ya, gracias. Entonces, como tenemos la señal senoidal, calculemos la señal con ruido. Esta es una señal senoidal. Entonces, vamos a hacer diferentes gráficas. Vamos a llamarle 1, figura 1. Dibujamos y le ponemos. Este es así es, si no recuerda. Así no, original. Vamos a ver la señal original. Y vamos a ponerle todo. Y ya. Esto solamente es para que verifiquemos. Somos contento. Ya no. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no está funcionando? A ver, veamos. ¿Por qué no está? X-Level. Ah, X-Level es. Ya no me acuerdo. X llega. Ahora sí. Ya, señal original, amplitud y tiempo. Listo, ahora sí le vamos a generar el ruido. El ruido va a ser igual a, digamos, vamos a generar en forma aleatoria un número randómico, vamos a utilizar la función rand. Como si notamos en el espacio de trabajo es un vector fila, una fila con 6.284 columnas. Entonces, de la misma manera vamos a decir una fila, coma, ¿con cuántas columnas? Con la longitud que tenía T sub A, ¿no? Eso solamente por ayudarnos. Eso. Entonces, pero esto va a variar entre 0 y 1. Entre 0 y 1, sino el valor randómico. Para atenuar esto, le vamos a poner 0.25 veces de esa amplitud. Este va a ser el valor randómico. Vamos a dibujarlo igual. Vamos a hacer esto. Copy. Control B. Okay. ¿Qué cosa estoy haciendo yo? Aquí. A ver. Todas estas. Copiar. Control yes. Ya. Entonces, primeramente, señal original. Esto vamos a decir que es señal de ruido. Señal de ruido. Generación de la señal de señal de ruido.
Figura 2. Vamos a dibujar en Y va a ser L. Señal de ruido. Ruido. Simplemente su amplitud y el tiempo, ¿no? Vamos a ver. Se nota la señal, ¿no? De ruido. Si ven, está en figura 2 y igual podemos ver tramas. Es ruido aleatorio. Lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Ambos. Adición de ruido. El ruido. La señal original. Vamos a ver. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a decir, Y con ruido es igual a Y más el ruido. Y de la misma manera vamos a dibujar. Ya es una figura 2, 3. 3, vamos a dibujar Y sub ED, señal con ruido, señal con ruido. Amplitud, tiempo. A ver, veamos. Y aunque no pareciera, ¿no? Aquí está la señal oscilando, pero nos vamos a acercar un poco para ver qué es. Se nota que la señal ya tiene ruido, ¿no? Es lo que en algún momento podríamos haber capturado. Y este ruido es debido al sensor mismo, ¿no? O los medios externos. Entonces, hay que tratar de eliminar, puesto que nos pueden provocar algún error en el cálculo. Entonces, este ruido, lo que vamos a hacer es tratar de eliminarlo. Pero para poder eliminarlo hay que estudiar de qué tipo de ruido no se trata, ¿no? O de hecho, calcular la frecuencia con la cual vamos a eliminar ese ruido, ¿no? Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es determinar la transformada de Fourier, primeramente calculando el número de muestras de elementos de la transformada de Fourier que vamos a utilizar. Ustedes que han llevado transformadas de Laplace y en un caso también transformadas de Fourier, lo que es la transformada de Fourier es simplemente la representación en el dominio de la frecuencia de una señal cualquiera o de un sistema. Entonces, esto es en el mundo continuo, pero en el mundo discreto, los transformadores se realizan mediante una sucesión de elementos, ¿no? Es lo mismo que en la transformada de Laplace. Es una secuencia, en este caso transformada Z, una secuencia. Y por lo tanto, debe tener un cierto número de elementos de esa transformada, una secuencia. Entonces, esto se hace mediante ciertas fórmulas. De la misma manera, no es una prioridad aprender a hacer la transformada, pero les voy a mostrar lo más básico, ¿no? En este caso, vamos a hallarla, hallando la transformada de Fourier. Esto se le conoce transformada discreta de Fourier, pero vamos a ver la transformada rápida de Fourier. ¿Por qué se denomina transformada rápida? Porque es un algoritmo un poco más simple, o no diría un poco más complejo, pero encuentra los cálculos con menor número de operaciones. Es la que más se dice, FFT, es Fast Fourier Transform, ¿no? Transformada rápida de Fourier. Entonces, para ello, primero se calcula el número de elementos que van a componer esta transformada. Entonces, número de transformada rápida de Fourier va a ser igual a
Aquí es una de combinaciones de elementos, es 2 elevado a al 60, 120, no sé cuál es esto, así, elevado a next, es una función por si acaso, 2, potencia 2, de n, donde n va a ser el número de elementos de nuestra muestra. En este caso, no hemos calculado esa muestra, ¿no? ¿Cuántas muestras se han dado? Entonces, calculemos en principio número de muestras. El número de muestras, n, se puede calcular a partir de el periodo de muestreo o simplemente la longitud de tiempo, ¿no? Esto es igual a la longitud de y sub n, que es la señal muestrear, o la señal alinear con ruido, ¿no? ¿Cuántas muestras tiene? Entonces, eso me va a dar. Entonces, como ya tengo el número de muestras, ahora puedo aplicar la función de la transformada, que va a ser y, que es la transformada de Fourier, en minúsculas FFT, mayúsculas, recuerden, de la transformada, donde y sub r va a ser la señal a muestrear, el número de muestras de FFT va a definir, digamos, el número de elementos que va a tener esta transformada. Y normalizada, digamos, ¿no? En una magnitud n. Entonces, hasta aquí tenemos la transformada. Vamos a definir también el rango de frecuencias, así como en el T existía, también vamos a definir esto, el rango de frecuencias, F. Y lo dijimos, ¿no? Entonces, F va a ser la frecuencia de muestreo. ¿Cómo estaba aquí la frecuencia de muestreo? Definida como que F sub S. F sub S dividido entre 2, porque así me define el algoritmo, multiplicado por la longitud del elemento. En este caso, este me dice el tamaño de elementos que vamos a generar para esta frecuencia de muestreo con este rango. Me salto el space, está bien. Space, empezando en 0, números en 1 y con el número de muestras de transformación más rápida Fourier entre 2 más 1. Un tricón. ¿Listo? Vamos a dibujar esto. Y como hicimos más antes, vamos a copiar todo esto. Copy, control V. Control Z. ¿Dónde me quedo? Ahí, aquí era. Ya, entonces, esta es ya la figura número 4. Ahora, aquí nosotros tenemos que ubicar esta frecuencia F. F, y en este caso es Y. ¿Verdad? Frecuencia F y va a ser Y, pero Y, recuerden que la transformada es un número complejo, lo que estamos olvidando. Y es un número complejo. Como es un número complejo, el espectro de frecuencias se calcula mediante el módulo, el espectro del módulo, y para ello tendríamos que sacarle el absoluto de esa señal, ¿no? El absoluto de Y, pero de cierto número de elementos nada más.
Entonces, vamos a hacer algo como esto. Esto es importante, el absoluto de Y, el módulo, no, si decimos, ¿no? El módulo de Y, tomando en cuenta ciertas cosas. Veremos si nos va. Desde el primer elemento hasta los números de muestras, pero solamente la mitad. No vamos a hacer todo, porque recuerden el espectro es tanto positivo como negativo. Solo vamos a dibujar el espectro del lado positivo. Entonces van a ser el número de muestras de la transformada de Fourier, transformada rápida de Fourier, dividido entre 2 más 1. Un elemento más como es el 0. Estamos sacando el absoluto. Está bien. Sí, eso es todo, ¿no? Lo sacamos. Y aquí vamos a ver el espectro. Espectro de Y con ruido. Ruido que es igual a Y. Amplitud o módulo. Y de frecuencia ahora. Nos vemos. No sé si se ve en la pantalla. Hay una gráfica con un bastoncito, ¿no? Una barra vertical. Pues nos dice que es la frecuencia con la cual se encuentra. Vamos a ver un poco más cerca. Vean que el número de muestras ha sido hasta 500. Buena cantidad. Solo estamos tomando la mitad, recuerden. Y vamos a ver este espacio nada más, desde aquí. ¿En qué frecuencia estaba la señal original? En 10 Hz, ¿recuerdan? 10 le habíamos puesto. Entonces, esta es la frecuencia fundamental, la frecuencia base, donde está nuestra señal. Pero se han acoplado ruido y son otras frecuencias de ruido. Recuerden que el ruido tiene su propio espectro de frecuencias y es ruido también aquí. Entonces, ese ruido se ha acoplado. Aquí hay tanto más bajas frecuencias como más altas frecuencias. Están en diferente magnitud, ¿cierto? Pero es ruido al final de cuentas, ¿no? Por eso es que nuestra señal, si recuerdan, nos daba así. Y este era el ruido. Y esta es la señal original. Entonces, recordando, este es nuestro espectro de frecuencias ya con la señal con ruido. Y lo que debemos es tratar de eliminar todos estos ruidos, la mayor cantidad de ruido posible que se ha metido a nuestra señal, ¿no? Y nos ha provocado esto. No sé si hasta este momento se está comprendiendo o tienen alguna duda. ¿Alguna consulta hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, entonces... ¿Hay alguna consulta, por favor? Cualquier cosa. No, está bien, Link. Ya. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es la transformada, la señal con ruido, hemos visto el espectro ya con ruido, y lo que nos tocaría es tratar de ver cómo podemos eliminar este ruido, ¿no? Entonces, nos vamos a crearnos unos requisitos básicos. ¿Qué es lo que necesitaríamos para eliminar? A ver, veamos. Vamos a generar un filtro. Un filtro. ¿Bajo qué características? Un filtro va a ser, como les he dicho, un filtro tipo Butterworth, que sea pasabajas. Un filtro de tipo Butterworth es Butterworth
otro word que sea pasabajos, pasabajos, pasabajos o pas, en inglés low pas, pasabajos, así se conoce, ¿no? Entonces, bajo ciertos requerimientos. Tienen que entender que cuando ustedes reciben la información, lo único que tienen es YDR, ¿no? Esta YDR, ¿de acuerdo? Y como tienen YDR y saben cuánto tiempo ha durado, pueden determinar el tiempo de muestreo y por ende la frecuencia de muestreo. O sea, suponiendo que ustedes tienen estos datos, la captura de todos estos datos en una base de datos, en un archivo, lo que sea, lo que se colectan de la información, entonces tienen que saber primero estos datos y el tiempo que ha durado en la toma de muestras o el periodo de muestreo. Una de las dos, porque teniendo la cantidad de datos, pueden determinar una u otra, el periodo o el tiempo que ha durado toda esta señal, ¿no? Entonces, de esos dos datos, básicamente, tenemos que saber, primero, como datos, la frecuencia de muestreo, datos, YDR, ¿no? YDR es nuestra señal de información. Y por ende, ya no me acuerdo cuál es, por ende es Y, ya hemos calculado Y. También, coma, perdón. También lo que necesitamos saber así, es número de muestras, frecuencia de muestreo, número de muestras, coma, frecuencia de muestreo, coma, periodo de muestreo o tiempo, tiempo en realidad el número de muestras se calcula del otro, ¿no? Frecuencia de muestreo, tiempo de muestreo o tiempo de duración de la señal, tiempo de duración o T sub A, lo que hemos dicho, tiempo de duración debe ser conocido, ¿no? ¿Qué más? Necesitamos saber también qué frecuencia es la fundamental de nuestras señales. Frecuencia fundamental. O en este caso, rango de frecuencias que quiero mantener. Entonces, para nuestro caso, F es igual a 10. ¿No? Más o menos, cuando ustedes toman datos de un sistema, por ejemplo, un sistema eléctrico, un sistema de energía, la frecuencia oscilante está entre 50, 60, 55, entonces dirían 50. Si tienes ruido, si esa señal tiene ruido, entonces nosotros queremos eliminar más allá de los de 60, de 50, algo así, pero tenemos que saber dónde está ubicada nuestra señal por naturaleza de antemano. Suponemos que ese tipo de rangos de frecuencias es la que tiene esa señal. Entonces nosotros definimos como información o dato esta frecuencia, ¿no? Y para ello debemos definir también un decaimiento, ¿no? Un decaimiento de su ganancia. ¿Cuánto va a decaer en magnitud? Un filtro con 3 decibeles, 3 decibeles, 3 dBs, perdón, 3 dBs de decaimiento, eso puede decirse que puede decaer al 50% de la potencia de envío y eso también se le conoce como ondulación. Si recuerdan la última diapositiva que estamos mirando, había una oscilación de un delta, ¿no? El ancho de banda estaba oscilando como un pequeño gusanito encima, estaba oscilando y después decaía también y después de nuevo decaía también. Entonces, esos 3 dBs de ondulación, ¿no? O rizados, si en algún caso recuerdan de fuentes, algo así, ¿no? Debemos definir la frecuencia de corte.
con qué frecuencia se va a eliminar la señal, desde qué frecuencias vamos a eliminar. Y esto ya viene por criterio, ¿no? Si sabemos que la frecuencia es similarmente 10, podemos darle una frecuencia de corte, F sub C, frecuencia de corte. Esta frecuencia de corte es, en realidad, no tendría que ser estrictamente 10, porque hasta esta señal la puede eliminar. Le daremos un poco más, unos 15. Frecuencia de corte, este es ya a criterio, por si acaso, ¿no? Pueden darle un poco más para experimentar, un poco más, un poco menos, para ver cómo les resulta. No le den mucho más, ¿no? Pero esa va a ser para nuestro caso nuestra frecuencia de corte. ¿Qué más como información tendríamos que tener? ¿Cuánto vamos a atenuar las frecuencias superiores? ¿En cuánto los vamos a tratar de eliminar? Entonces, puede ser hasta de 60 dB o más, ¿no? Lo vamos a tratar de eliminar con mayor cantidad de frecuencia, de 60, 70 hasta 100, atenuación. En este caso, si hacemos o 60 decibeles, así. Esto me estoy olvidando. Decibeles es una D minúscula y una B mayúscula, decibelios, ¿no? De ahí viene. Nos va a hacer la atenuación de la banda. Atenuación de la banda. O sea, ¿cuánto lo van? Esto podemos implementar, podemos ponerle 100. Y va a ser una atenuación extrema, ¿no? También eso es a criterio. Y bueno, ya con esto podríamos utilizar nuestras formulitas, ¿no? Nuestra función. Primeramente, el primer paso es calcular la frecuencia, la frecuencia analizada y el número del orden del polinomio de nuestro filtro. Esto lo hace directamente el MATLAB mediante la función butterOrd, ¿no? El orden, cálculo, cálculos, ¿no? Orden, cálculo del orden y nuestra frecuencia de corte. Y frecuencia de corte. Sí, digamos, ¿no? En este caso, la función, por si acaso, es butterOrd, y le debemos asignar esto a dos argumentos, básicamente. El primer argumento es el orden y otro es la frecuencia de corte. Omega sub n, así se les conoce. Va a estar en radianes, por si acaso. butterOrd. Y aquí tenemos que colocar las frecuencias de corte normalizadas respecto de la frecuencia fundamental, pero como se ha tomado la mitad, recuerden, siempre se va a hacer dividido entre 2. ¿A esto qué nos referimos? Esos 15 que hemos dicho, la primera frecuencia se coloca al principio, pero deben ser normalizados entre la frecuencia de muestreo, pero solo la mitad. Eso significa que, digamos, eran 1000 la frecuencia de muestreo, recuerden, arriba estaba. Frecuencia de muestreo, entonces aquí vamos a poner frecuencia de muestreo dividido entre 2. ¿Cómo? De la misma manera, esto va a suceder para el otro extremo. Y esto era 100, ¿no? En el otro extremo habíamos puesto aquí 100 decibeles para el otro, dividido entre la frecuencia de muestreo dividido entre 100. Listo. Y finalmente las atenuaciones que habíamos definido hace rato, ¿no? Eran de 3 y 60. Podríamos darles, ¿no? 3,60 también.
Eso depende de nosotros. Aquí podemos darle menos o más. Va a ser nuestra definición. ¿Listo? O lo mismo 100 que hemos hecho más antes. Aquí. ¿Listo? No se preocupen de esto. Ponemos punto y coma. Una vez hecho el cálculo, o sea, ya lo va a hacer MATLAB, este cálculo, lo que tenemos que hacer es calcular el polinomio. Y el polinomio es calcular los coeficientes del numerador y denominador de nuestra función de transferencia de nuestro filtro. Entonces, los polinomios del numerador y denominador se van a calcular a partir de la función wow. En este caso, tomando en cuenta el orden y la frecuencia que teníamos antes ya previamente calculado. Hasta aquí haremos correr, a ver. Punto y coma. Hacemos. Y si escribimos en la línea de comandos n, dice que nuestro polinomio debería ser de sexto orden y la frecuencia de corte debía ser de 0.3 radianes por segundo, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué tal nos da? Vemos cuál será su resultado, cómo será su representación. Ya tenemos el orden, vamos a generar nuestro filtro. Observemos esto, ¿no? Lo graficaremos. Gráfica. Filtro. ¿Cómo vamos a graficar? Primero, igual que en el otro caso que hemos calculado el t, el tiempo, tenemos que definir la frecuencia. Vamos a utilizar una sencillita. Donde omega empiece en 0, con incrementos de, como estaban hablando en radianes, utilizan esto, ¿no? 255 pi dividido entre, para hacer el escalamiento entre pi. Solamente este rango vamos a utilizar. 255 muestras. ¿Listo? Y vamos a dibujar. Primeramente, calculamos la respuesta en el dominio de la frecuencia. Y vamos a ver la función MPS, así le vamos a llamar. ¿Listo? Frecuencia, así. Y tomando en cuenta el numerador, denominador, omega. Y finalmente le vamos a aplicar la gráfica. Pero para hacer la gráfica, primeramente vamos a definir una figura. ¿Qué número de figura era esta? Figura 4, figura 5. Y como es una definición en frecuencia, normalmente vamos a utilizar una escala logarítmica, semilogarítmica, ¿no? Semilog, sí. En vez de plot, en una escala logarítmica se utiliza esto. En el eje Y, ¿no? Y W sobre pi es esto. Y el módulo también, como es un número complejo. El módulo de esa función que hace rato hemos visto, ¿no? El espectro de frecuencias. Y le ponemos una guía. Entonces veamos.
No sé si se nota, vean, este es el filtro pasabajos, está bajando, ¿no? Pero hemos definido un rango de frecuencias de 10 Hz. Hasta aquí es esa frecuencia de cortes. Recuerdan que ese rato hemos calculado 0.033 hasta el 3 dB y este era 1 Hz. Hasta aquí va a soportar, ¿no? Y así está empezando. Esto es lo que se va a aplicar a nuestra señal. O sea, ya tenemos la señal original, ¿no? Donde tenemos numerador y denominador de nuestro sistema. Recordamos, esta es nuestra señal, el ruido, perdón, la señal con ruido, la señal con espectro, y aquí se está acoplando la otra frecuencia. Esta, ¿no? Ahí va a aparecer. También está en frecuencia, pero normalizada, por si acaso, debido a la frecuencia máxima. A eso nomás. No es exactamente lo mismo, pero es la frecuencia normalizada. Ahora lo que nosotros queremos ver, ¿qué tal es filtrada? Recuerden, ya calculado el numerador y denominador. Entonces vamos a filtrar. Eh, filtrando la señal. Y con ruido. ¿Qué tal la señal con ruido nos da? Primero lo que vamos a sacar, aplicar la señal filtro. Esta señal filtro, tomando en cuenta que hay un numerador y un denominador y la señal con ruido. Estamos poniendo el filtro definidos entre un polinomio numerador y denominador, que es nuestra función de transferencia, y la señal con ruido. Esto lo vamos a guardar en una señal denominada Y filtrada. Sí. Ya filtrada la señal. Y ¿qué más? Grafiquemos, ¿no? En toda señal y su graficación, ¿no? Grafiquemos. ¿Cómo vamos a graficar en otra figura? Figura 6. Y aquí simplemente dibujamos, pues ya hemos sacado plot, que vamos a graficar Y filtrada, pero esta Y filtrada debería tener las mismas dimensiones que mi señal original, ¿no? Entonces va a estar en función del tiempo. Este tiempo, ojo, que estamos hablando desde aquí arriba, podríamos definirla como este T sub A, porque es nuestra señal de tiempo, ¿no? T. Nada nos evita manejar eso, ¿no? Entonces, simplemente este tico. Y le vamos a poner una grilla también. Y bueno, veamos cómo funciona. Pues, aquí ha habido un pequeño error. Bueno, hemos definido T y creo que no, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí. T sub A era, ¿no? T sub A era. No más recuerdo. Así. Así, está bien. Vamos a coser. Ya. Ahí está. Veamos qué tal nos da. Vamos a acercarnos a la señal. Vean, la señal ya se ha eliminado el ruido. No será la mejor, pero se ha eliminado el ruido.
Estaba con ruido. Sí, estaba. Y ahora se encuentra así. ¿Qué les parece? Hemos mejorado la señal, ¿no? ¿Algún comentario, alguna consulta, jóvenes? Bueno, pues parece que no. De todas maneras, todo lo que hemos hecho, eh, lo he utilizado cierta nomenclatura para poder hacer un documento utilizando la herramienta de publicidad. Ojalá me funcione porque como estoy corriendo ah, en Linux esto, no sé si me saldrá bien. Esperemos que sí. Aquí está. Lo voy a abrir esto. Pues parece que no está queriendo abrir. Voy a probar. ¿Qué tal? Es 304. Ah, cierto. Ha salido. Bueno, voy a cambiar la presentación. Detener presentación. Y vamos a ver una pantallita. Seleccionar. ¿Cómo se llama esto? Ejemplo. Lo que hicimos, ¿no? Está aquí. Todo lo que hemos hecho se encuentra ancho. Todo lo que hicimos hasta la señal filtrada. ¿Listo? Ustedes pueden revisar paso a paso lo que hemos hecho, les he explicado y quisiera así les voy a pasar una señal con ruido, puedan trabajar con ella para ver cómo pueden hacer. Deberían tratar de encontrar diferentes tipos de señales y verificar si pueden no filtrar. Yo me he basado en una señal del tipo senoidal. Podríamos introducir una señal del tipo, no senoidal, ¿no? Una señal pulso cuadrado. Entonces, podría mejorar ese resultado. También el tiempo T sub A lo podríamos reducir, no decir 2 pin. Aquí tendríamos de 0 a 1, de 0 a 0,5 podríamos hacer para ver cómo nos da el resultado. A ver, veamos. 0,5 para no estar cada rato sacando los datos. Veremos un dato aquí. Ya. A ver, todo te suba de 0 a 0,5. A ver si una cosa igual. En este caso esta es la señal. Espero que se vea. Es la señal, el ruido.
señal con ruido, el espectro de frecuencias y el ruido que se ha adicionado, ahí abajo se encuentra. Espero que se vea. Nuestro filtro y la señal ya corregida, ¿no? Y el tiempo está de 0 a 5, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, utilizan estas herramientas, por favor, para practicar. Cuando capturen sus datos, si tienen mucho ruido, deberían preprocesar esta señal, introduciendo un filtro. Recuerden, siempre van a averiguar qué frecuencia es la que ustedes suponen que va a tener la señal realmente, y traten de eliminar los filtros superiores, ¿no? También la atenuación. Pueden aumentar aquí un 60, un 30. Eso ya va a ser tanto para criterio de con prueba y error, ¿no? Experimentación. ¿Alguna consulta, jóvenes? Inge, Sí. el código para eliminar el ruido, ¿cuál es? El filtro. Ah, ya. O sea, MATLAB ya tiene funciones que te generan. Tú simplemente le dices qué rango de frecuencias quieres y debes normalizar, como aquí dice, ¿no? Respecto de la frecuencia de muestreo. Si ustedes se van a su ayuda de MATLAB, simplemente hagan esto. Help button. Y les va a mandar una ayuda. En base a eso hemos hecho esto, por si acaso. Entran a su ayuda. Si ven en la documentación, tienen la nomenclatura de cómo se utiliza. Se puede utilizar mediante polinomios de denominador, polinomios en plano Z, espacio de estados, y tienen sus ejemplitos. Aquí mismo está hablando de eso. Y pueden ver todos los ejemplos, no necesariamente estos, pero también hay su versión de ayuda en línea, está mucho mejor. El mío está desconfigurado, pero pueden buscarse, ¿no? Vean, simplemente es aplicar lo que les decía, ¿no? El butler orden, deben precalcular el orden. Aquí está, para obtener estos dos. Y les dice de cada uno qué hace. Y después aplicar lo último, ¿no? Que es el filtro. Poniendo en cuenta el polinomio y la señal que quieren filtrar. Y obtienen la señal de salida. Lo más básico estamos haciendo. Vuelvo a decirles, tampoco en realidad es que ustedes sean expertos en tratamiento de señales. No, lo más importante es que de la información que ustedes tienen, la captura de datos, si consideran que realmente hay exagerado ruido, lo que tendrían que es filtrarlo primero. Filtrar esta señal. Puesto que está mal tomando esos datos. Pueden provocarles errores en cálculo. Imagínense que en un momento dado ustedes desean calcular un controlador proporcional derivativo, un PD. Lamentablemente el PD lo que hace un precálculo de la componente proporcional derivativa, parte derivativa, en base a la toma de muestras del cambio súbito de la señal a tomar. O sea, imagínense que la señal, como estaba en esta gráfica, con ruido, vamos a ver, aquí está. Solamente nos vamos a acercar un poquito más. Así. Estas herramientas nos acercaremos a esta. Si la señal no estaba creciendo suavemente, en realidad, y hay un salto súbito, entonces lo que va a hacer el proporcional derivativo, lo que va a hacer es calcular un PD en ese instante, rápido, y de pronto cae indefinidamente muy rápido también, pero no es así, en realidad está subiendo y suavemente está decayendo.
Este no, ha caído bruscamente. Entonces va a hacer el cálculo, el PD, en este instante de decaimiento, para él está decayendo y va a provocar algún cálculo nuevo. No va a estar muy preciso, porque la señal original debería ser suave. Eso puede conllevar ¿no? Eso puede traer problemas. Miren, la señal así debería de estar yendo, subiendo paulatinamente. Entonces aquí ya no actuaría demasiado el proporcional derivativo, porque no hay un cambio súbito. Pero el ruido sí provocaba eso, ¿no? Entonces, aquí acabaría de funcionar mucho más el proporcional derivativo. El derivativo va a estar funcionando mucho en vano, ya que la señal realmente era así de suave. Por eso es importante preprocesar la señal. No sé si se ha entendido esto. Claro, Sí, claro, si existiera este ruido, ¿no? Si fuera realmente perjudicial para su sistema. ¿Listo? Este código, por si acaso, lo voy a publicar ahora mismo en su así el archivo y el archivito en PDF para que lo tengan como base y puedan practicar con ello. ¿Listo? Quiero que hagan una captura de datos mediante un generador de funciones. Pueden verificar si hay ruido. Si hay ruido, apliquen esto y van a ver que se va a limpiar un poco. No va a ser perfecto, pero se va a limpiar un poco la señal. No va a ser tan, no va a ser muy mala. De hecho, también, en vez de introducir una señal senoidal, quisiera que le introduzcan una señal de pulso cuadrado. O sea, genérense aquí una señal de tipo pulso cuadrado. Lo podríamos hacer en este instante antes de terminar, solamente como un ejemplito, un pulsito cuadrado vamos a hacer, ¿listo? Rapidito, aquí ponemos esto como comentario, porque es la señal final. El ruido va a ser el ruido nada más, entonces, Y sub C, así lo vamos a llamar. No, también Y. Va a ser de amplitud, también le pondremos 1.2 por, va a tener coeficientes como un vector. ¿Cuántos unos? Digamos, es un pulso de 0,5. Entonces van a ser puros unos primero. Vamos a dibujarnos un pulsito así, ¿no? Que suba, baje y sea cero. Solo un pulso cuadrado, suponiendo que es periódico. Unos de cuántas filas, va a ser una sola fila, cuántas columnas, la longitud de T sub A dividida entre 2, ¿no? Sí, longitud de T sub A. T sub A. Esto, pero dividido entre 2. Como la longitud de T sub A, ¿cuánto es? En el espacio de trabajo es 501 datos. Como son 501 datos, tendríamos que ponerle uno menos. Menos 1 y 501 datos. No. La longitud de T sub A menos 1 dividido entre 2, así. La longitud de T sub A menos 1 sería 200, de 500, 250 dividido entre 2. Estos van a ser puros unos. A continuación, puros ceros. Ceros. Si no me recuerdo es así, ¿no? A ver, recuerdo dónde está. Ceros, está bien. Ceros.
Así es. Va a ser igual, una fila, coma, igual, la longitud en la misma cantidad. Control copy. Esto hacemos copiar, vamos a pegar, y aquí en vez de restarle 1 le vamos a sumar 1, perdón, más 1, porque va a ser 502 dividido entre 2, 251. Entonces todos estos sumados son 250, ¿no? Puntico. Entonces primero son unos, una fila de unos y una fila de ceros. En total me va a dar ese resultado. Y bueno, nos presignaremos, a ver si funciona. Vean, esta era la señal, vamos a las figuras. Esta era la señal original. No sé si se ve. La señal original llega a 1.2, es puro 1, 1.2, luego baja a 0 y luego es 0, hasta que llega a 0.5 segundos. Este es el ruido que se va a incrustar dentro de la señal y esta es la señal con ruido. O sea, este es el ruido, una señal, pero está pareciéndose la señal de pulso cuadrado, ¿no? Un pulsito cuadrado. Encontramos la frecuencia es muy baja, ¿no? Debe ser 0. Y algo, 1 o 2 Hz, bien pequeñito, ¿no? Y este es nuestro espectro de frecuencias. El espectro de frecuencias no lo hemos reducido mucho más, sigue siendo 10 Hz, las frecuencias altas de 10 Hz. Y vean cómo ha corregido la señal. La ha filtrado y más o menos se nota cómo es la señal realmente, ¿no? Un pulso cuadrado. Podemos aumentar el orden, podemos mejorar el filtrado, tal vez esto va a llegar a ser un poquito más o más vertical, pero aquí ya se nota que ya no hay tanto ruido, ¿no? Que puede provocar daño. No sé si se ha entendido este ejemplo. Sí, ingeniero. Bueno, si hay consultas, voy a estar todavía atento a las mismas. Practiquen, pueden utilizar señales triangulares, señales unidades, o sea, para verificar, ¿no? Este es como un ejemplito que les puede servir para poder tratar alguna información necesaria. Pueden buscar también información de otros filtros mejores, pero por el momento yo creo que para mí es suficiente que sepan cómo funciona un filtro y qué características necesitan saber para ello. Bueno, ¿no hay alguna consulta extra? Aparte, podríamos, si no, terminar la sesión. ¿Alguna duda? Bueno, Inge, ok. Inge, disculpe, entonces, ¿qué le entregamos? ¿Lo que hemos practicado con señales triangulares, Sí, cuadradas y otro? hagan por lo menos unas 4 señales a modo de verificar el ruido, aumentenle la atenuación, hagan modificaciones, quiero que experimenten. O sea, aquí yo, por ejemplo, he introducido un error de 0.5, vean, ¿dónde está? Aquí está la señal de ruido, 0.25. ¿Qué tal si le ponen un error de 0.5, de 1, ¿no? Es un error, una atenuación de 0.1, verificando cómo varía la función randómica, la que nos genera el ruido. Otra, tal vez aumentando el número de frecuencias y la frecuencia de muestreo. Siempre respetando eso. Y además, estudien este filtro, es uno de hartos que existen, ¿no? Es uno. Vean su manualcito de MATLAB para poder cambiar esto.
como en este caso, recuerden, yo le he puesto un filtro de 15. Le hubiera puesto un filtro de menos, tal vez hasta de 5, como estaba más antes, ¿no? Podría darnos otro resultado diferente. Vean, con un filtro de 5, ¿qué es lo que ha provocado? Diferente, ¿no? Entonces, la frecuencia de corte también habría que modificar para tal cosa. Estas y las atenuaciones. Entonces, ustedes quisiera que revisen las posibilidades de esto, cuando son muy útiles. Les he hecho un ejemplito básico, pero pueden verificar. ¿Listo? De todas formas, vuelvo a decirles, este código ya está, solamente quiero que lo verifiquen. Si pueden modificarlo, mejorarlo, también, por favor, practiquen con él. Bueno, si no hay alguna consulta o duda, ¿o hay alguna duda más? ¿Me parece? Entonces, aquí terminaríamos. Voy a subir el material, este mismo, a la plataforma. La presentación ya está. Y me confirman, por favor. Tan pronto lo voy a publicar. Me confirman si ya está. ¿Listo? Muy buenas tardes, jóvenes. Sea una buena semana para todos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego dije. Hasta luego, Inge.